En el centro histórico de Bolonia, donde el tiempo se deja acariciar y la fuente de Neptuno despierta con su canto. El dios de los mares, con el tridente hacia arriba, vigila la ciudad como un guardián eterno, mientras las sirenas a sus pies susurran secretos del agua y del viento. Es un símbolo de poder, de belleza, de la fuerza silenciosa que fluye por las venas de esa ciudad. La Piazza Maggiore se llena de vida. Los sonidos de la gente resuenan como una sinfonía. Risas que se elevan, pasos que se cruzan, voces que se mezclan con el eco de las bicicletas y el susurro de las conversaciones. Al lado, la majestuosa Basílica de San Petronio extiende su sombra, como un puente entre el cielo y la tierra. Y justo a su lado, el Palazzo Reenzo cuenta historias de prisioneros y leyendas, como si sus paredes susurran secretos que solo el viento puede entender. Más allá, las Due Torri, la Garisenda y la degli Asinelli, se levantan hacia el cielo como dos gigantes de piedra. Inclinadas pero firmes, son el símbolo de una ciudad que nunca se cae, que siempre se levanta, como sus torres, desafiando el paso del tiempo. Bienvenidos a Bolonia, donde el murmullo del agua de la fuente se funde con las risas de la plaza, donde cada piedra tiene una historia y cada rincón es un verso de un poema eterno. Aquí, el pasado y el presente se dan la mano, y cada instante es una invitación a descubrir su alma. Si se visita la ciudad en vehículo propio, la manera más cómoda de llegar al centro es aparcando en la estación de trenes, en el parking Tanari, y desde allá sale un autobús hacia el centro. Con el billete del autobús el aparcamiento es gratuito. El autobús nos deja en la Piazza Malpighi al lado de la Basílica di San Francesco. Solo bajar ya podremos contemplar la colonna dell'Immacolata, dedicada a la Virgen María y esculpida por Giovanni Puti, y también las tumbas de los glosadores, un conjunto de monumentos funerarios que honran a las figuras de los glosadores, juristas medievales que fueron fundamentales en el desarrollo del derecho europeo. Llegamos a la Piazza Maggiore oyendo cómo repican las campanas de San Petronio. El primer monumento que vamos a visitar es una de las iglesias más emblemáticas de Italia y un destacado ejemplo de la arquitectura gótica. La basílica tiene una nave central impresionante, con bóvedas ojivales típicas del gótico. La altura y la luz que penetra por las vidrieras crean una atmósfera solemne y espiritual. Las vidrieras de la basílica son uno de los elementos más destacados. Representan escenas bíblicas y santos, y su policromía proyecta una luz colorida en su interior, añadiendo profundidad y belleza al espacio. A ambos lados de la nave central hay varias capillas laterales, cada una con obras de arte, frescos y esculturas que reflejan la devoción y el arte de diferentes períodos históricos. La tribuna es enteramente ocupada por el presbiterio, el cual es elevado por algunos escalones del resto de la iglesia y se articula en un cuerpo de planta cuadrada cubierto por una bóveda de arista decorada espléndidamente y abierto por dos ábsides, una por cada lado. El otro elemento de la tribuna es la verdadera ábside semicircular, coronada con una grande luneta, donde está pintada la Anunciazione, obra de Ludovico Carracci. La cuenca del ábside, en vez, fue pintada durante el principio del siglo XX por Cesare Mauro Trevi, 1847-1931, con la obra Sant'Anna in Gloria. El altar mayor
compuesto por mármol polícromos, es obra de Alfonso Torregiani. Expuesta arriba hay un valioso crucifijo romano de madera de cedro. En esa escena se despliegan Jesús, María Magdalena y San Juan Evangelista. Las icónicas torres de Bolonia, la imponente Asinelli y su hermana menor, la inclinada Garisenda, dominan el horizonte de esta histórica ciudad italiana. Durante siglos, han sido testigos de la historia, símbolos de poder y un atractivo turístico ineludible. Pero hoy, las due torri se encuentran en silencio, cerradas al público mientras se llevan a cabo delicadas y necesarias intervenciones. La principal preocupación recae sobre la torre Garisenda. Con sus 48 metros de altura y una inclinación cada vez más pronunciada, esta torre medieval construida en el siglo XII ha generado alarma entre los expertos. El motivo del cierre es claro: el riesgo de derrumbe. Estudios recientes han revelado una inestabilidad en su base, compuesta de selenita, un material que se ha ido deteriorando con el tiempo. Las intervenciones en la Garisenda son complejas y delicadas. Los equipos de restauración están trabajando para reforzar sus cimientos y reducir el peso de la estructura. Se han considerado incluso medidas drásticas como la eliminación de parte de la torre para aligerarla, aunque aún no se han tomado decisiones definitivas. Se están aplicando técnicas similares a las que se utilizaron con éxito para estabilizar la Torre de Pisa, lo que da una esperanza para el futuro de este emblemático monumento. Aunque la atención principal se centra en la Garisenda, su hermana mayor, la Torre Asinelli, también permanece cerrada al público. Oficialmente se mencionaron trabajos de mantenimiento en la zona como la razón inicial. Sin embargo, la proximidad y la situación de riesgo de la Garisenda hacen pensar que el cierre de la Asinelli es principalmente una medida de precaución para garantizar la seguridad de los visitantes y de las propias. Es probable que se estén llevando a cabo inspecciones exhaustivas y trabajos de mantenimiento preventivo, mientras la zona permanece acordonada. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo podremos volver a ascender a la cima de la Asinelli para disfrutar de las vistas panorámicas de Bolonia o admirar de cerca la inclinación de la Garisenda? La respuesta por el momento es incierta. No hay una fecha prevista para la reapertura de ninguna de las dos torres. La complejidad de los trabajos en la Garisenda y la cautela con la Asinelli hacen que sea difícil predecir cuándo volverán a estar accesibles al público. Justo a los pies de las famosas torres de Bolonia, donde la mirada de todos se eleva hacia el cielo, se esconde una joya arquitectónica que merece ser descubierta
la Basílica Colegiata de los Santos Bartolomé y Cayetano, un templo que, a pesar de su imponente presencia, a menudo pasa desapercibido ante la majestuosidad de sus vecinas medievales. Al cruzar su umbral, el bullicio de la calle se desvanece para dar paso a un ambiente de serenidad y esplendor barroco. La basílica, elevada al rango de basílica menor por el Papa Pío XI en 1924, Manus Electreso, es un magnífico ejemplo del estilo arquitectónico renacentista tardío y barroco boloñés. Su construcción, iniciada en 1516, Manus fue un proyecto ambicioso que involucró a destacados arquitectos como Andrea Marchesi, Giovanni Battista Natali y Agostino Barelli. La belleza de esta basílica no se limita a su arquitectura. En sus capillas laterales se conservan importantes obras de arte de la escuela boloñesa del siglo XVII. Destacan la Madonna con el Niño durmiendo de Guido Reni, una obra de gran delicadeza y emotividad, y la Anunciación de Francesco Albani, que narra con gracia y color el pasaje bíblico. Esta basílica tiene una historia que se remonta mucho más allá de lo que su fachada del siglo XVII podría sugerir. Aunque la estructura actual data de esta época, los testimonios hablan de una iglesia dedicada a San Bartolomé en este mismo lugar desde el siglo V. Se cree que fue erigida por el mismísimo San Petronio, el primer obispo y patrón de Bolonia. Aunque la mayor parte de la estructura actual es del siglo XVII, se ha conservado un valioso testimonio de la iglesia anterior, el portal del siglo XV, que se encuentra en el lado que da a las Torres Gemelas. Este elemento nos conecta con la larga historia de este lugar de culto. Una curiosidad de esta basílica es que su construcción incorporó el pórtico del adyacente Palazzo Gozzadini, lo que le dio mayores dimensiones y una orientación diferente, con la fachada mirando hacia la Strada Maggiore. Este detalle arquitectónico la integra aún más en el tejido urbano de Bolonia. El altar mayor, ricamente ornamentado, es otro punto focal de la basílica. Su diseño y los elementos que lo componen reflejan la importancia de los santos titulares, San Bartolomé Apóstol y San Cayetano de Tiene. La Basílica de los Santos Bartolomé y Cayetano es mucho más que un simple telón de fondo para las famosas torres. Es un lugar de profunda espiritualidad, un testimonio del arte y la historia de Bolonia y una parada obligatoria para aquellos que desean descubrir la riqueza cultural que se esconde a la sombra de sus monumentos más emblemáticos. La próxima vez que visites Bolonia, no olvides dedicar tiempo a explorar esta joya barroca que te sorprenderá con su belleza y su historia fascinante. El centro histórico de Bolonia es un laberinto fascinante de calles medievales, plazas animadas y soportales, portici, que caracterizan la ciudad. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2021, su encanto radica en su arquitectura bien conservada, su ambiente universitario, es sede de la universidad más antigua de Europa, y su vida cultural y gastronómica. La Torre del Arengo es una de las torres medievales menos conocidas, pero con gran significado histórico en el centro de Bolonia. Se encuentra en el Palazzo del Podestà, en la Piazza Maggiore, y forma parte del complejo de edificios de gobierno medieval de la ciudad. El Voltone de Bolonia es uno de los rincones más curiosos y fascinantes del centro histórico. Se trata del Gran Arco, eo volta en dialecto boloñés, que forma parte del Palazzo del Podestà, ubicado entre la Piazza Maggiore y la Piazza del Nettuno. Es famoso por su increíble efecto acústico y su importancia histórica. Si dos personas se colocan en las esquinas diagonales opuestas del pilar central, bajo la Torre del Arengo, y susurran hacia la pared, pueden escucharse con total claridad. Este fenómeno se debe a la geometría y los materiales del arco, que reflejan las ondas sonoras de manera precisa. En la antigüedad, se cree que este sistema se usaba para comunicaciones secretas entre autoridades o incluso para confesiones anónimas.
El Palazzo da Curcio es uno de los edificios más emblemáticos de Bolonia, dominando el lado norte de la Piazza Maggiore. Ha sido durante siglos el centro del poder político de la ciudad y hoy alberga el ayuntamiento, Comune di Bologna. Además, es un tesoro arquitectónico que mezcla estilos medievales, renacentistas y barrocos. En el corazón de Bolonia, entre palacios renacentistas y el bullicio de Piazza Maggiore, se esconde un tesoro barroco que muchos pasan por alto, la Chiesa del Santísimo Salvatore, una iglesia humilde por fuera, pero que guarda en su interior un mundo de arte, secretos aristocráticos y hasta posibles pasadizos ocultos. Construida en 1605 sobre los restos de una iglesia medieval, esta joya fue diseñada por Floriano Ambrosini, el genio del barroco boloñés. Formaba parte de un convento de monjas de clausura, pero no cualquiera. Aquí vivían hijas de la alta nobleza, como los Bentivogli o los Pepoli. Por eso, aunque su fachada es discreta, su interior es una explosión de oro, frescos y mármoles. Dicen que un túnel secreto conectaba esta iglesia con el Palazzo Magnani. ¿Para qué? Quizá para encuentros discretos de las monjas con sus familias, o para proteger tesoros en tiempos de guerra. Nunca se ha encontrado, pero en Bolonia, las leyendas siempre tienen un fondo de verdad. Hoy, la iglesia ya no es un convento, pero conserva su aura de misterio. Si quieres visitarla, abre por las mañanas y si tienes suerte, hasta podrás escuchar un concierto de música sacra bajo esa cúpula que parece tocada por ángeles. Y así termina nuestro recorrido por Bolonia, una ciudad que, como ves, late con energía, historia y alegría, hasta en su gimnasia callejera. Suscríbete para descubrir más rincones maravillosos como este y recuerda, en Bolonia siempre hay un secreto esperando a ser revelado. Arrivederci, e alla prossima!